Saludos, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. Hoy lo vamos a dedicar a un tema que les va a encantar y además porque tenemos a un invitado muy especial. Y es que hablar de Antonio Najarro es hablar de la danza, del bailarín y coreógrafo. Verle bailar es una auténtica experiencia. Parece increíble que exista un bailarín capaz de bailarlo todo con esa facilidad, creando la perfecta coreografía. Un bailarín polifacético que baña su arte de emoción traspasando todas las fronteras. Hoy en Secuencias del 24, Antonio Najarro. Bueno, hablar de un invitado que además es amigo y que tenemos aquí. Encantado de tenerte. Qué bonita presentación. ¿Te ha gustado? Muchas gracias. Pero el que bailaba eras tú. El que bailaba era yo. Bueno, encantado de tenerte aquí, Muchas gracias. Antonio. Un placer, un placer. David Felipe. Muy buenas noches. Hoy tenemos un invitado de lujo para hablar de algo tan bonito y tan visual como es la danza. Y Hoy además vamos a ver. es una parte que no conoce el gran público y que es muy importante. Efectivamente. Y Guillermo Balmori, encantado de tenerte de nuevo aquí para hablar de coreografía, sobre todo grandes coreógrafos y de la danza, algo que aún falta con conectar un poquito con el público, ¿verdad? Sí, en España tradicionalmente ha habido quizá ese rechazo a los musicales de Hollywood y por lo tanto a los musicales más quizá cantados que bailados, porque no se entendía lo que decían cuando cantaban. Pero bueno, yo creo que lo hablábamos antes, ¿verdad?, que los musicales estos que hay ahora en Gran Vía están Ahora se recuperando están un poquito estrenando muchísimos musicales y de mucha calidad además. Pero hoy vamos a hablar de musicales en cuanto a televisión española, porque el próximo lunes Antonio Najarro dirige y presentará un documental, este que están viendo, una serie documental, Antonio, que se llama Un país en danza. Cuéntanos. Pues bueno, Un país en danza es un sueño que llevo siguiendo desde hace muchos años y que al final pues va a ver la luz. ¿Y del que yo he sido testigo? Y del que tú has sido testigo desde los comienzos además. Y bueno, es un documental de una temporada de 8 capítulos en los que he querido pues, que estrellas de la danza en España hagan parejas con artistas del mundo de la música, de la canción, del teatro, del deporte, como Luz Casal, Ara Malikian, Ona Carbonell, Javier Fernández, Carlos Saura. Todos van a hablar de danza, va a haber mucha imagen de danza y testimonios, la verdad es que muy impactantes, muy íntimos y que me han sorprendido mucho de muchos de ellos. Cada lunes a partir de las 8 de la tarde en la 2 de Televisión Española, donde ese repaso estamos viendo algunos de los protagonistas. Estará lo más granado de la danza, Sí, ¿no? el primer capítulo, Constancia y Disciplina. Hablaremos de la constancia y la disciplina que es que exige la danza con Nacho Duato y Ona Carbonell, la mayor medallista de la natación sincronizada. Y bueno, pues hablaremos de la vinculación de la danza con la moda, de la danza con el teatro y también de la danza con el cine, de la mano de Carlos Saura y Antonio Gades, la Fundación Antonio Gades. Qué bonito, de eso vamos a hablar en el programa. Por cierto, se nota mucho que has disfrutado y sobre todo, qué manera tan bonita, para eso está Televisión Española, servicio público, de acercar la danza al gran público. Claro, precisamente por eso he querido meter a otros grandes artistas de otras disciplinas para que hablen de danza con su forma, con su manera de expresar, para que precisamente el público que está en sus casas entienda realmente los valores de la danza. Pues cada lunes a las 8 de la tarde en la 2 y hoy para hablar un poquito de este programa y también de danza tenemos a Antonio Najarro, exdirector del Ballet Nacional de España, coreógrafo, un hombre impecable en todo. Guillermo, coreógrafos de cine, si tenemos que hacer un repaso, empezamos con uno que se llama Busby Berkeley. Bueno, Busby Berkeley es una maravilla porque Busby Berkeley utiliza la técnica cinematográfica para coreografiar. Es decir, él lo que hace, ofrece al público unas coreografías que antes del cine era imposible que el público viese, porque lo hace desde planos cenitales, aquí lo estamos viendo, haciendo figuras espectaculares con las bailarinas. Es una coreografía de bailarinas y utiliza, como digo, pues cuando él llega al cine, el cine musical está prácticamente muerto porque era meramente filmaban un escenario y la gente se había cansado hasta que llega él y mirad las maravillas que hace, además a lo largo de un montón de años, que además, hablando de la natación sincronizada, es el que hace los musicales más espectaculares con Esther Williams. En el agua, sí, con Esther Williams, en el agua es maravilloso. Precursor, ¿verdad? De maravilloso. todo esto. Estamos viendo aquí una chica de pueblo, es una de las últimas coreografías que hace, fijaros, la orquesta saliendo por debajo de las manos, y Ann Miller, la mejor bailarina de tap de la historia. Maravilloso. Que por cierto, él no recibió jamás ni una sola clase de danza. Fíjate. Era autodidacto el Busby Berkeley. Y le permitió Samuel Goldwyn hacer una cosa que nadie le dejaba, que Guillermo lo sabe, que era que agujereaba los techos de los estudios para poner la cámara. Y esto era sagrado y entonces decía, joder, he puesto una pica en Flandes. Las Golden Girls. Las Golden Girls, sí. La verdad es que el cine a los coreógrafos nos ofrece una dimensión nueva, maravillosa.
maravillosa que nos da muchísimo juego y que hace que el espectador pueda ver grandes detalles de expresiones de manos que en un teatro no se puede acceder a ellas. Vamos a ver ahora Sombrero de Copa, Guillermo, porque aquí cambia el mundo de la danza en el cine o cómo ve el cine la danza, ¿no? Gracias a Hermes Pan. En esos años 30, la Warner tenía a Busby Berkeley, la RKO tenía un baile diferente, que era el baile de pareja. Hermes Pan, que no estaba acreditado en la mayor parte de estas películas, es el que junto con Fred Astaire crea todos estos bailes maravillosos. Hemos cogido este Sombrero de Copa, que no es el chic-to-chic típico, pero es que es una canción. para ver, no es un día adorable, dicen, y está lloviendo, no es un día lluvioso adorable, así lo que se llama la canción. Mirad qué maravilla, cómo bailan ellos dos. Para mí, particularmente, es uno de los mayores placeres, si no el mayor que yo experimento en el cine, es ver bailar a Fred Astaire. Hay una historia muy bonita y es que Hermes Pan era el mediador y bailaba antes con Ginger Rogers para que le saliese bien con Fred Astaire, porque Ginger estaba aterrorizada de que el maestro Fred Astaire se fuese a enfadar si hacía algún mal paso, ¿no? Y además es que él se parecía a Fred Astaire. Se parecía, es verdad. Sí, que muchos decían, hay veces que hacía de doble. Bueno, de hecho, mira, en este número de aquí, de mi chica favorita, Rita Hayworth, es él el que baila. Es él de las poquitas veces que no se limitó a coreografiar detrás de las cámaras, sino que baila delante de la cámara. Lo hizo con Betty Grable, lo hizo. Se apellidaban Pan porque era Panayotopoulos, que era de ascendencia griega. Y aquí está con Rita Hayworth que fíjate, le preguntaban a Ginger Rogers a veces, ¿tienes los zapatos rosas? Y no, es de sangre, decía ella, de los ensayos. Ah, bueno, de sangre, tenía los pies destrozados. Sí. Hablamos de un actor, director y coreógrafo que tiene nombre propio y se llama Gene Kelly. Sin duda uno de los más grandes, ¿verdad? De los más grandes y de los que mejor han sabido captar además el sentido de la cámara. Es que es muy difícil adaptar un cuerpo de baile a un objetivo. Perder la dimensión de lo que es un teatro y realmente hacer las líneas, hacer los movimientos pensando que va a ser filmado por una cámara, por varias cámaras, por varias ópticas diferentes, posiciones diferentes, es complejo, es muy complejo. Y encima bailar él. Y encima bailar él, por supuesto, claro. Y dirigir, que dirigía muchas películas. Es director, coreógrafo, por ejemplo, de Cantando bajo la lluvia, es codirector, actor y coreógrafo. Y lo vamos a ver ahora en un experimento llamado Invitación a la danza, una de las mayores expresiones de homenaje a la danza que ha dado el cine. Es la película que estamos viendo aquí, además, esa chica luego será sustituida por un dibujo animado. Esto es unas tomas inéditas de la película. Los filmaban así, luego Hanna-Barbera ponían a la chica. Y esto es la concesión que le hizo la Metro-Goldwyn-Mayer por el éxito que tenía Gene Kelly. Dijo, quiero una película solo de danza, que solo sea danza. Qué maravilla. Que no haya argumento, o sea, que no haya líneas, todo sea danza. Y se llama Invitación a la danza. Maravillosa película. Hay una anécdota muy divertida, que es que el marido de Sid Charisse sabía cuando su mujer volvía a casa, Tony Martin, si había bailado con Fred Astaire o había bailado con Gene Kelly, porque volvía con Gene Kelly a su casa llena de moratones. Madre mía. O sea, para que veáis la delicadeza de Astaire. Mira qué maravilla. Mira qué maravilla. El dibujo animado es Sherezade lo que bailan ahí. Sí, maravilla. Pero es que Gene Kelly era de la clase trabajadora, es decir, el tío era un rudo de sangre irlandés. Las cosas como son. Que Fred Astaire era el baile aristocrático y el otro era el baile más proletario. Todo maravilloso los dos. Todo un referente para todos los coreógrafos. Si yo les digo que West Side Story es un musical y que además tiene un coreógrafo llamado Jerome Robbins, precisamente es él el que ha dado el nombre, ¿no, Guillermo?, a una forma de hacer coreografía de Broadway al cine y de cine a Broadway. Iba y venía. Y concretamente con esta película. Yo creo que es cuando el coreógrafo empieza a ser la estrella, ¿no? Hermes Pan, la gente no sabía quién era, pero Jerome Robbins ya la estrella de la película, a la altura casi de los actores, empieza a ser el coreógrafo. Esto empieza a ser en los últimos años 50, primero 60, en los 70 con Bob Fosse y demás. Y yo creo que esto es un avance y además con coreografías muy innovadoras y muy de autor, diría yo, ¿no? Esas coreografías como la de... Yo creo, Guillermo, que Jerome Robbins, no sé si estás de acuerdo, es un poco el de la danza urbana, bueno, West Side Story, el que hace Fancy Free, que es un día en Nueva York, es decir, que es un tipo de asfalto, o sea, que eso le gustaba mucho. Y luego el cazador de comunistas puso a Jerome Robbins contra las cuerdas, porque él había militado en el Partido Comunista del 47 al 53 y lo asfixiaba. Y él fue director de la New York City. Eso es. Decían que era muy difícil, le odiaban todos los bailarines que trabajaban con él. Era bastante complejo él, ¿no? Bastante duro. Yo lo que siempre me fascina es, además de lo que es el dominio del cuerpo para bailar,
la actuación, la interpretación. Claro. O sea, me parece, los bailarines de musicales, que hay que ser actor. Bueno, pues te queremos regalar este libro editado por Notorious de nuestro amigo Guillermo Balmori, que es West Side Story. Cumple 60 años, cumple ahora. West Side Story cumple. Antonio. No, por favor, todavía no. Muchísimas gracias. Muchas gracias, una maravilla. Un libro que es una joya de las que edita Notorious y que además a ver la versión de Spielberg. A ver la versión de Spielberg. Hablaremos de ello en diciembre porque hablaremos de musicales y nos quedaremos con muchas cositas que hoy se van a quedar en el tintero. Pero después de Jerome Robbins hay un nombre que es mítico y que además para mí personalmente es el top. Bob Fosse. Bob Fosse. El top de los tops. ¿Cómo se dice? ¿Bob Fosse, no? Es Bob Fosse. No sé cómo se dice. Bob Fosse. Sin duda, uno de los más grandes y además, Antonio, referente para todos los coreógrafos. Referente para todos los coreógrafos e incluso para los coreógrafos de danza española. Muchas veces nos inspiramos en ellos. Sí. En mis espectáculos, en mi último espectáculo Alento, para mí ha sido una gran inspiración y es, bueno, para mí, bueno, todos los musicales que ha dado, el trato que ha dado siempre a lo que es la escena, los efectos de escena, efectos de mano, una maravilla. Aquí le vemos a él bailando, porque no siempre bailó en las películas, pero este ser de jovencito, antes de ser famoso. Carismático, increíble. Esta es una de las películas, Noches en la ciudad, la primera que dirige y además una auténtica maravilla, Noches en la ciudad o Sweet Charity. Con Shirley MacLaine. Sí. Y Chita Rivero. Sí. La verdad es que parece que el musical no le importaba mucho a Bob Fosse, pero sin duda aquí despliega todo lo que sería luego su filmografía y su obra en Broadway, porque ha sido muy querido, muy respetado en Hollywood y en Broadway. Y es que me fijo mucho en la coreografía, la estética, las líneas, las paradas que hacía con pequeños movimientos de detalles. Mira las posiciones paradas, fotografías y un cambio. Sí. Pues ahora lo vamos a ver. Para mí era un pintor de la escenografía. Exactamente. Era un hombre que jugaba mucho con la luz. Y aquí lo estamos viendo a Bob Fosse dirigiendo. Estas son imágenes del rodaje de Cabaret. Maravilla. No solamente era un maestro en cuanto a la, como tú decías, diseño de vestuario, de fotografía, sino del concepto, ¿no? En ese momento, fijaos qué diferente es el tono de color y sobre todo cómo saca partido de un Joel Grey, de una Liza Minnelli en estado de gracia. Todo en esta película es grande. Y por ejemplo estamos viendo imágenes del rodaje, pero vamos a ver la película, ¿no? La película propiamente, con un tema que he escogido, que es el Money Money. Cómo juega con la cámara siguiendo a dos personajes y una canción mítica. ¿Veis? Pasando delante el camarero de... Es decir, es un revolucionario en el mundo del cine. Yo creo que además Cabaret consiguió... Bueno, ese año además estaba ni más ni menos que El Padrino, había grandiosas películas, se llevó a mejor director, mejor actriz y mejor actor de reparto Joel Grey, pero aún tenía que dar un testimonio fílmico y es All That Jazz. Y en All That Jazz vemos a Bob Fosse, David, con ese, yo creo que es el testimonio ya, ¿no? Me retiro además, de la vida. Claro, porque además él ahí resume muchas experiencias personales, la emoción de esos cambiantes finales de los 70, pero cuando comentábamos antes Cabaret, es que adaptar una novela de Christopher Isherwood y convertirla en musical, o sea, estamos pensando en una mente que lee un libro que le encanta y le da la vuelta al musical. Yo no conozco mucha gente que haya hecho eso. Hay gente que piensa musical. O sea, que piensa en musical. O sea. Estas coreografías han sido imitadas 1000 veces, ¿verdad? Sí, con movimientos acrobáticos meramente, una base de ballet clásico increíble, fusionada con la acrobacia. Y esa película es el arranque de la serie Fama, que luego tuvo tanto éxito porque es los problemas de los bailarines, la dureza, Flashdance, Chorus Line, y es la madre de todas esas. Pues Chicago, que estamos viendo la película de Bob Marshall, fue su último trabajo en Broadway, no le dio tiempo a verla en cine y Bob Marshall le hace un homenaje no solamente en la coreografía sino también en las canciones. La verdad es que Chicago es una película de Bob Fosse. Imaginad, porque Bob Fosse quería que fuese Gene Kelly y como se murió no pudo. Era Gene Kelly el que iba a hacer de Richard Gere. O sea, el personaje de Chicago iba a ser Gene Kelly. Pues seguimos con Antonio Najarro, con David Felipe Arranz, con Guillermo Balmori, hablando de coreógrafos de cine. Y nos vamos al caso español. El caso español, además, que has querido empezar con Antonio Ruiz, el bailarín, pero que nos trae, Guillermo, una joya.
Pues fíjate, eso es una maravilla porque es Antonio Rosario, que es como se llamaban, en el año 41 en Hollywood. Fijaros, esto es un número que canta Judy Garland, coreografiada por Bas Berkeley, canta Mini of Trinidad y enlaza sin solución de continuidad con este número de Antonio Rosario, la película Una chica Ziegfeld o Ziegfeld Girl, no se estrenó en España, y es de creo que es, salvo error, la única aparición de él junto con otra que tiene en la película 3 días de amor y fe. También sale... Y tuvo mucho éxito en Hollywood, éxito, ¿verdad? Yo tengo anotado aquí Pan American de John Auer, Hollywood Canteen de Delmer Daves, Ziegfeld Girl. Era un crack de Hollywood. ¿Por qué era tan importante, Antonio? Antonio Ruiz Soler, yo creo que además de dominar todos los estilos de la danza española como lo hacía, es el artista carismático de la danza española por excelencia. Artista total. Y eso, total y carismático. Claro. Tenía algo que traspasaba el teatro hasta la última fila y la pantalla también, la cámara. Tenía un carisma increíble, además de tener, por supuesto, un dominio del zapateado, un dominio de la escuela bolera, de la danza clásica. Él fue el que desde Estados Unidos trajo a España e introdujo en la escuela, nuestra escuela bolera, todo el material de ballet clásico que cogió. Y bueno, sobre todo el carisma que tenía, su ballet tan completo, además, que dominaba todos los estilos de la danza española como lo hacía él y bueno, era maravilloso. Y verlo bailar aún sigue siendo... ¿Has hecho homenaje a Antonio Ruiz en tu Hice homenaje bajo mi dirección, actualmente bajo la dirección de Rubén Olmo, también del Ballet Nacional de España, se le está rindiendo homenaje y es que ha hecho mucho por la danza española. Es que es el centenario ahora, es su centenario 1921, ahora. 2021. Sí, en Sevilla están por todo lo alto con Antonio. Yo creo que además le pasa un poco a Fred Astaire también como a él, que no solamente baila, es que hace un gesto, coge una copa y ya es arte. Pero es que era él también se comía la cámara, era guapo, Sí. pero guapo no solo porque físicamente era guapo, es que era una belleza carismática que se comía la cámara. Lo vemos en la serie, en Un país en danza, lo vamos a ver también. Vamos a ver mucho de Antonio, como también de la referente más femenina, Carmen Amaya. También. Carmen Amaya Carmen Amaya era una bestia de la racialidad. No se podía tener unos pies. Esa mujer vestida de hombre con ese traje corto y esa fuerza, tenía más fuerza que cualquier hombre que se pusiera al lado suya. Era una maravilla, una racialidad absoluta y un referente en el mundo del flamenco. Si hablamos de grandes bailarines, coreógrafos, nos viene a la mente Antonio Gades. Antonio Gades, importante en cine, pero sobre todo importante en lo que revolucionó como su compañía, ¿no? Totalmente. Antonio Gades lo que trajo es un sello propio de templanza. Son dos aspectos totalmente diferentes y esa es la grandiosidad de la danza española, que la han marcado personalidades absolutamente diferentes. Antonio Gades, sobriedad absoluta, estilismo, posición de brazos. Él fue el que revolucionó la danza española porque utilizaba 40 tiempos para hacer una sola subida de brazos y aquí, bueno, pues lo tenemos en diferentes películas como Los Tarantos, por ejemplo. Mítico ese plano final de la Rambla de Barcelona. Pero si le puedes ver, no hacía aspavientos, no era una persona excesiva de expresión, era justo lo que tenía que ser y por eso volvía loco también a todas las mujeres. Y a Marisol. Y a Marisol la volvió loca también. Bueno, ha bailado con las más grandes, entre ellas. Bueno, y aquí ya comenzó la alianza con Carlos Saura, esa gran alianza que en Bodas de Sangre, en El Amor Brujo, en Carmen, pues hicieron que la imagen de Antonio Gades, aquí también con Cristina Hoyos, pues diera la vuelta al mundo y se convirtieran en películas referentes del cine. ¿Cuáles colaboraciones prefieres tú de todas las que hicieron juntos? Yo personalmente, El Amor Brujo. Hombre, sí. Vamos a verla, precisamente El Amor Brujo. Precisamente El Amor Brujo porque me parecía tan mágico lo que consiguió Antonio Saura crear en un escenario que no era real, o sea que esto era todo era creado, no era un escenario natural, por así decirlo. Y los planos son increíbles. El color de Falla, el color, el calor, Rocío Jurado, pero precisamente es en la simpleza, en las miradas, en la simpleza del movimiento. Sí. No están haciendo prácticamente nada, pero cómo lo hace, lo bien que lo hace. Yo he tenido la gran suerte de ser guiado por él en el Ballet Nacional de España. Y te da una lección de cómo la simplicidad de la danza cuesta tanto hacerlo y llega tanto al público cuando ve que realmente sale de manera natural y se consigue que se vea de manera natural. Parece que no está ensayado, ¿verdad? Que le sale... Has mencionado un director que sigue vivo y sigue vivo, digo, de ganas de hacer cosas, como es Carlos Saura, imparable, y que nos ha dado películas magistrales. Goya en Burdeos, ahí tiene
Aquí tenemos a José Antonio Ruiz, que ha sido bueno, pues mi gran guía en el mundo de la danza. He trabajado muchísimo con él y le vemos interpretando Escuela Bolera en Goya en Burdeos, con esos palillos maravillosos que son de cristal. Es uno de los mejor toque de castañuelas que ha existido y que existen hoy en día en la danza española. Y bueno, pues un placer ver cómo la estética de la escuela bolera de la danza española está reflejada aquí en Goya en Burdeos de la mano de José Antonio Ruiz. Carlos Saura, que nos ha dado tango, flamenco, jota, ha tratado la danza. ¿Qué te decía en la entrevista que vamos a poder ver? Pues me decía que su sueño era precisamente lo que hemos hablado al principio, que el público desde su casa viera los pequeños detalles de la danza. Lo que no se puede ver en un escenario porque tienes una distancia y no te lo permite, él quería eso. Entonces él se ha convertido en un coreógrafo de la cámara. Aquí tenemos a Joaquín Cortés, pues bueno, en el momento en que su estética revolucionó, el Jota también, con Miguel Ángel Berna. Ha tocado todos los palos, Carlos Saura, todos los palos de la danza española. Miguel Ángel Berna, un revolucionario también del folclore y en concreto de la jota en todos sus estilos. Y aquí lo estamos viendo, esa estética, ese color de Vittorio Storaro tan bonito, y con Sara Varas además. Con Sara Varas, cómo utiliza los contraluces, el uso del espejo tan revolucionario en la danza. Carlos Saura ha dado una visión de la danza española que la necesitaba y la sigue necesitando mucho. Joaquín Cortés ha estado a las órdenes de Pedro Almodóvar. Hay una película, En la flor de mi secreto. En la flor de mi secreto, este maravilloso paso a dos que baila, que es contemporáneo con Manuela Vargas, que era... yo creo que la mejor palabra que puede definir a Manuela Vargas como bailadora es animal. Era un animal, era grotesca, va interpretando la Medea también de José Granero y Miguel Narros. Era una mujer que tenía una personalidad y precisamente este contraste de la estética tan depurada de Joaquín Cortés con esa expresión animal, con la edad que tenía en estos momentos ella, me parece que es maravillosa. Esta estética es maravillosa. Bueno, lógicamente podemos... Bueno, es infinita la lista de personajes, de coreógrafos, de actores, de bailarines, bailarinas que han pasado y que veremos en el programa a partir del lunes, Un País en Danza, en la 2 de Televisión Española. ¿Te gusta el western? Me encanta. ¿Te gusta? ¿Te has inspirado en algún...? Todavía no, pero bueno, pues estamos a tiempo. Pues mira, vamos a viajar hasta Tabernas, en Almería, porque allí hay un festival fantástico que es, bueno, pues una de las joyas, el Almería Western Film Festival 2021. Guillermo de Oliveira, que estuvo aquí cuando ganó con... Desenterrando Sad Hill, es el nuevo director de este festival. Guillermo, buenas noches. Lo tenemos por teléfono. Hola, Guillermo, buenas noches. Bueno, pues Guillermo de Oliveira, hola, ¿me veis? Aquí, estás en plena inauguración del primer festival como director. Enhorabuena por llevar adelante este festival tan bonito y tan único en el mundo, ¿no? ¿Cómo lo has planteado? Pues bueno, el festival está en su 11ª edición y nos tocaba intentar darle una pequeña vuelta. Tenemos las habituales películas de sección oficial, tenemos las retrospectivas. Este año tenemos nuestra gran estrella invitada, Franco Nero, y además estamos planteando algunas novedades. Novedades como un premio in memoriam a Ennio Morricone, para el que hemos creado un cementerio permanente en uno de los poblados, en Mini Hollywood, y precisamente ha sido esta tarde en un acto muy bonito con la presencia de su biógrafo y amigo, Alessandro de Rosa, con la luz del atardecer, un cuarteto de música tocando y una colaboración ciudadana para ayudar a depositar la estatuilla en esa tumba, y ahí permanecerá enterrada para siempre. Y hablando de colaboración ciudadana, vamos también a desenterrar un coche que quedó sepultado con la película Agáchate maldito, con la explosión del puente, y durante los próximos 4 días cuadrillas de voluntarios van a desenterrarlo para trasladarlo a uno de los poblados, y allí quedará exhibido contando su historia. Son solo algunas de las poquitas cosas que estamos montando. Guillermo, coges con mucho énfasis y con mucho cariño un festival del que era necesario. Entre otros, premiáis también la labor de Mateo Gil, ¿no? El único español que realmente ha hecho un western importante en los últimos tiempos, ¿no? Con Amenábar.
Sí, así es. O sea, por un lado, el festival siempre tiene el foco en recordar nuestro glorioso pasado en Almería de cine western, y por eso tenemos a Franco Nero, como hemos tenido antes, a Claudia Cardinale, a Alex Cox, a Enzo Castellari, Terence Hill. Pero desde este año damos un nuevo premio que reconoce la labor contemporánea de una persona que haya ayudado a mantener y a seguir desarrollando el género. Y en este caso hemos escogido a Mateo Gil, el ganador de 4 premios Goya, por ese western maravilloso que cumple 10 años en 2021, que es Blackthorn. Muy rápidamente, finaliza el jueves. ¿Cuándo finaliza el festival? Ha empezado hoy y termina este lunes. Este lunes. Y ahí podemos ver, hemos visto antes, películas como Patton, porque se han rodado ahí en el desierto de Almería, ¿no? Sí, exacto. Dentro de una de las actividades paralelas, aunque no sea un western, que no deja de ser un festival de cine, y proyectamos Patton, de nuevo, 50 aniversario del estreno en España de la película, en su localización de rodaje, el Castillo de Tabernas. Eso será mañana, con la luz del atardecer, y en cuanto se ponga el sol, arrancaremos esa maravillosa película. Pues Guillermo de Oliveira, enhorabuena por la dirección de este festival, que le has dado otro empuje. A ver si el año que viene podemos estar por allí, pero en todo caso enhorabuena por recuperar, y sobre todo a todo el equipo que compone tu clan, ¿no?, del western, y especialmente al alcalde de Tabernas, que nos consta que es una bellísima persona y que además está muy volcado. Muchas felicidades y adelante el western y en Almería. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Adiós, Guillermo. Pues sí, la verdad es que es un festival único. Hablabas de western y musical, y no hay que olvidar la maravillosa coreografía de Michael Kidd de 7 novias para 7 hermanos. Sí, claro. Ese baile además tan masculino, que es impresionante la masculinidad que tiene el baile de los 7 hermanos, ¿no? De los 7 bailarines maravillosos. Lo hemos reservado porque como vamos a dedicar uno al musical, es preferiblemente mejor tocarlo en otro momento para poderle dar a Antonio Najarro y sobre todo a ese programa, ¿no? A ese programa que nace con mucho cariño en la 2 de Televisión Española. Hacía 19 años, Antonio, que no había un programa de danza en Televisión Española. Me parece increíble, la verdad. Me parece increíble que haga tantos años que no existía y que se haga realidad ahora, porque tenemos que ser conscientes de que la danza española es única en el mundo, y el talento que tenemos en España, la complejidad de todos los estilos de la danza española y la cantidad de bailarines que necesitan compañías para que tengan lugar y que puedan desarrollar sus trayectorias y desarrollar sus carreras tan complejas, tan sacrificadas, con unos valores tan importantes, se tiene que ver en la televisión pública. En otros países tenemos muchos programas de danza. En Rusia hay muchos programas de danza y aficionados a la danza. Aquí hay programas, hay realities que están muy bien, que crean afición, pero yo lo que quería es que la gente viera lo que está ocurriendo realmente en la profesión, en la danza. Cómo hablan cantantes, Sara Malikian, Luz Casal, cómo hablan de la danza, qué es lo que a ellos les ha aportado la danza. ¿Y qué te ha aportado a ti el programa? A mí me ha aportado principalmente darme más cuenta de que la danza es una perfecta aliada para cualquier tipo de vertiente artística, cualquier tipo de deporte incluso. La estética de la danza, la disciplina de la danza, el rigor de la danza, yo lo he llevado a la moda, lo he llevado al patinaje artístico sobre hielo, lo he llevado con Javier Fernández a la natación sincronizada con Ona Carbonell. Los desfiles de moda que hemos hecho en la Madrid Fashion Week han tenido una repercusión internacional increíble, porque la danza, y la danza española en mi caso concreto, de manera egoísta la defiendo, las castañuelas, los zapateados, la expresión, la diversidad llevada hoy en día, actualizada, es una bomba de relojería en todo el mundo. Y nos tenemos que dar cuenta aquí en España. No nos vamos a perder ese programa, ¿verdad, no, David? Claro. Está diciendo lo del deporte, que me parece importante también, ¿verdad? Claro, esa relación que tú a veces insistes. Es que además él es un dandy y la ha llevado a la moda, ha estado en todos los... No, y solo te faltaba televisión, aquí estás. En el patinaje artístico sobre hielo era la primera vez que contaban con coreógrafos reales, que no eran antiguos patinadores. Y ahora los programas de patinaje artístico sobre hielo son verdaderos programas de danza. Ganó una medalla con tu malagueña, Así Javier es. Fernández. Sí. Bueno, pues te deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. A las 8 de la tarde cada lunes en la 2
dejen todo lo que estén haciendo para verlo y luego lo pueden ver en a la carta, obviamente. Totalmente, sí. Gracias, Antonio Najarro. Un placer. Que disfrutes del libro de West Muchas Side gracias a Story todos. y del disfrutar espectáculo. mucho. Esperamos verte pronto aquí, porque ya sabes que esta es tu casa y ahora más que nunca. David Felipe Herranz. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Que sea la primera de muchas temporadas en televisión Por española. supuesto que sí. Gracias. Y nosotros nos vamos a ir, bueno, antes decir que la semana que viene tenemos a Fernando León de Aranoa, que estrena la película El buen patrón, que es la candidata para España para los Oscars. Pero eso será la semana que viene, porque hoy toca aún hacer un pequeño guiño de parte de Antonio, David, Guillermo y un servidor a Bob Fosse con este homenaje a uno de los grandes coreógrafos y bailarines del mundo. Hasta la semana que viene, aquí en Secuencias.